Pues no entendimos nada, la verdad. Los artículos que aparecían eran muy largos y no podíamos entender. Oh, ya veo, chicos. Les voy a explicar las normas jurídicas que será muy fácil de entender para ustedes. Bueno chicos, empecemos con la clase. Como ya saben, el tema de hoy es normas jurídicas. Y como ya habrán investigado, cada una de ellas tuvo diversos aportes. Empezaremos hablando de la Constitución de Cádiz de 1812. Este documento nos aporta lo siguiente. ¿Qué es lo que nos aporta? Este documento nos dice que solo las personas nacidas en la Nueva España pueden obtener empleos públicos en función legal, ocupando así un cargo dentro de la administración municipal votando por estos puestos. Igualmente, declara que para la elección de los diputados de Cortes se eligen a través de la administración legal, que en este caso es la parroquia. Esto muestra, ¿qué es lo que muestra, chicos? Esto es simple. Muestra cómo la iglesia aún tenía un papel pero muy importante y fundamental, ya que estas eran las unidades de base de la sociedad. Por otro lado, también manifiesta que aquellas personas que cometan actos corruptos, como personas que aceptan regalos, dinero y favores y chantajean a las autoridades relacionadas con la justicia, recibirán un castigo. ¿Están entendiendo, chicos? Sí. ¡Excelente! Asimismo, la Constitución de Cádiz, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que los niños tendrán derecho a la educación básica, además de una educación donde obviamente se involucre el catecismo. Pero para cerrar con esta primera norma jurídica tenemos el último aporte, que significa que los españoles tienen la libertad de expresión. Muy bien, ahora conoceremos los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Básicamente quería que todos y cada uno de nosotros viviéramos en un lugar más justo. Primero, Morelos dice que los que trabajan como funcionarios deben ganar lo justo, nada de andar dándose lujos con el dinero público, máximo 8,000 pesos, y ya, así que nada de sueldazos. Luego, menciona que para ser ciudadano y participar en la política como votar y todo eso, hay que esperar hasta cumplir a los 25 años. Sí, a esa edad, porque según Morelos ya estamos listos para tomar buenas decisiones, o eso creía. Ahora, lo que más me gusta, adiós a la esclavitud. Morelos quería que todos fuéramos iguales, sin importar si eras de una u otra casta. Lo único que podía ser diferente a una persona era su comportamiento, cómo actuaba, etc. Y aquí va algo muy importante, chicos. Nada de torturas. Morelos estaba súper en contra de este tipo de castigos, así que las leyes no permitirían que se usara la tortura para nada. Punto para los derechos humanos. Por último, Morelos dijo que las leyes eran para todos, sin excepciones. No importa si eres parte de un grupo superprivilegiado, todos debían cumplir con la ley y ajustar sus privilegios a lo que decía la Constitución. Si vamos un poquitito más adelante, tenemos la Constitución de Apatzingán. Vamos a hablar un poco de sus artículos, que para mí, especialmente para mí, son los más importantes. En el 21 nos dice que solo las leyes pueden decidir cuándo un ciudadano puede ser arrestado o acusado. Esto nos habla de un proceso más seguro y justo. Haciendo un poquitito más por ahí, por la Constitución, encontramos al artículo 38. ¿Y qué creen que nos dice? Que nos asegura que nadie puede prohibir a los ciudadanos a dedicarse a cualquier tipo de trabajo, comercio o industria, que se vincula muy bien con el artículo 40. Si hablamos de trabajadores de comunicaciones, protegiendo la libertad de expresión dentro de ciertos límites. Estos artículos promueven la libertad tanto en el trabajo como en la comunicación y eso me parece fabuloso. La educación no se queda atrás aquí, ¿eh? Y damos con el artículo 39, que nos dice que la educación debe ser accesible y obligatoria para todos y cada uno de nosotros presentes aquí, excepto para quienes realizan trabajos esenciales. Este principio se complementa con el 171, que asigna al gobierno la tarea de promover la educación, la agricultura y la industria y el comercio para mejorar la calidad de vida de todos. Podemos darnos cuenta que esta constitución es el pilar para cambios grandiosos que se avecinaban. Ahora, chicos, el tiempo nos lleva a la Constitución de 1824, donde México estaba celebrando recientemente su independencia. Por ello, empezaron a crear su constitución que los regiría en esta época. En los 5 artículos más importantes encontraremos algunos que siguen en la actualidad, obviamente, han sido modificados o que ya han sido abolidos. Un artículo abolido en la actualidad es el artículo 3, que decía que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. Este artículo nos demostraba el poder que tenía la Iglesia católica en esa época. En la actualidad ya no existe ningún artículo que nos limite nuestras creencias religiosas, obviamente hablando de creencias religiosas, gracias al artículo 24, que dice, todo individuo es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias. Un artículo que sigue vigente pero ha sido modificado es el artículo 6. Se divide al supremo poder de la federación legislativo, ejecutivo y judicial. El objetivo de la división de poderes tanto en la actualidad como antes era equilibrar el poder para una mejor democracia. Actualmente sigue vigente en el artículo 49 y un ejemplo de ello, ¿cuál es? Un ejemplo de un artículo que ha cambiado con los años en el artículo es el artículo 16. En todos los estados y territorios de la federación se hará el nombramiento de diputados el primer domingo de octubre próximo, anterior a su renovación debiendo ser elección indirecta. En la actualidad sigue existiendo el concepto de diputado, simplemente que ahora las elecciones se hacen cada 3 años. Otro artículo que ha sido modificado con el cambiar de los años es el artículo 50. El presidente y vicepresidente durarán 4 años en el mandato y no podrán ser elegidos después de 4 años. En 1836, ¿qué creen? Fue abolido el vicepresidente, por lo que ahora ya no existe. Y el tiempo actual de mandato para el presidente es de 6 años. En estas constituciones podemos ver un México con ideas actuales, pero que les faltaba un largo camino por recorrer para llegar a lo que es actualmente. Las reformas eclesiásticas de Valentín Gómez Farías en 1833. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban limitar la influencia de la Iglesia católica en distintos aspectos de la vida política, económica y social de los ciudadanos. La supresión de órdenes religiosas prohibió varias congregaciones, así con esto reduciendo el poder obviamente económico y político de la Iglesia en la sociedad. La ley de la libertad de cultos permitía la libre práctica de cualquier religión, con esto eliminando el gran control que la Iglesia católica ejercía sobre los asuntos religiosos y educativos. Pero chicos, a su vez, la ley de educación secular establecía que la enseñanza debía estar libre de influencias religiosas, garantizando una educación sin doctrinas religiosas y enfocada en principios laicos, como hoy en día conocemos las escuelas que practican la educación laica. Pero además, la ley de supresión de los tribunales eclesiásticos transfería el poder judicial que antes tenía la Iglesia en ciertos ámbitos hacia los tribunales civiles. ¿Con esto qué se hacía o qué? Con esto, restableciendo la autoridad del Estado en asuntos legales. Y por último, para finalizar, la regulación de la confesión y la penitencia limitaba la intervención de la Iglesia en la vida moral y privada de las personas, buscando así que, es que el propósito de esto básicamente era reducir su influencia en la administración de justicia y comportamiento moral de los ciudadanos. ¿Pero cómo se llama este conjunto de leyes?
¿O qué hacía este conjunto de leyes? Este conjunto de leyes fortalecían la separación entre iglesia y Estado, y con esto promoviendo un enfoque más laico y autónomo en el pueblo. Acercándonos más, llegamos a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1836. La Constitución Federal de 1836, como les explico, que trajo varias novedades. Muy específicas, pero varias, ¿eh? Primero, establecieron que el gobierno debía promover la educación y la cultura. Así que todos tendríamos, si estuviéramos en esa época, todos tendríamos acceso a buenos recursos educativos. Además, dejaron claro que nada de tortura ni métodos crueles en la justicia, ya que se buscaba un trato más humano para todos. Los ciudadanos también ganaron derechos importantes. Podían votar, y si cumplían con los requisitos, ¿qué creen? Podrían postularse para cargos públicos. Para evitar que ciertos personajes acapararan el poder, se prohibió que el presidente, sus secretarios y otros altos funcionarios fueran diputados, ya que finalmente el presidente tenía la última palabra en las decisiones, después de escuchar a sus ministros. Así que la toma de decisiones estaba en sus manos después de escuchar a su equipo. Para comenzar a explicar las bases orgánicas de la República de 1843, vamos a ser muy específicos, ya que esta norma jurídica implementó varios artículos en los cuales aportó educación y cultura en el país, ya que el gobierno tenía la responsabilidad. En el artículo 19, que es el derecho a votar para garantizar que todos los ciudadanos puedan ser elegidos para servir a la comunidad, al igual que se prohibieron acciones como la tortura. En el artículo 18 ya no se podían infligir dolor o sufrimiento para someter a un castigo, sacando de ello respuestas, posteriores al artículo 29 y 103. El 29 buscaba evitar la separación o conflictos que se podrían dar entre los poderes, pero buscaron un equilibramiento democrático por el último, que es el artículo 103. Este artículo importante, como todos los anteriores, tomó el objetivo de que tras escuchar a los ministros en una reunión, el presidente tiene la autoridad para tomar decisiones según su propio criterio. Bueno, también hay que hablar de la Constitución de 1857. Este documento justo fue muy importante porque marcó un cambio en cómo se organizaba nuestro país. Esta Constitución estableció los principios de un México más democrático y más libre, aunque claro, no fue fácil llevarla a cabo. ¿Y esto por qué? Porque a muchas personas obviamente no les gustó y hasta hubo conflictos, pero ya hablaremos de eso. Primero, lo más relevante. Con esta Constitución se reforzó la idea de que todos somos libres e iguales. Se eliminaron definitivamente los fueros eclesiásticos y militares. Esto significa que ya no podían existir tribunales especiales para ciertos grupos como los miembros del clero o el ejército. Todos debían ser juzgados de la misma manera, nada de privilegios. Segundo, la libertad de expresión y la libertad de prensa. A partir de esta Constitución, la gente podía expresar sus ideas sin miedo a ser castigada. Solo imagínense eso. Podían criticar al gobierno, escribir sus pensamientos y no ser censurado. También se garantizaba la libertad de enseñanza, algo que iba de la mano con la educación laica. Es decir, la educación no podía estar controlada por la iglesia. Otro de los puntos que son así demasiado importantes fue la abolición de la pena de muerte para delitos políticos. Esto era una señal de que se buscaba un país más justo, donde no se matara a alguien solo por tener ideas diferentes. Y aquí viene una parte polémica, ¿eh? Ojo con esto. La libertad de culto. La Constitución de 1857 permitía que cada persona practicara la religión que quisiera, o ninguna si así lo decidía. En un país donde la iglesia había tenido tanto poder, esto claramente no fue bien recibido por todos. Pero finalmente la Constitución también estableció un principio clave, la soberanía del pueblo. Esto significa que la gente, es decir, todos nosotros, tenemos el poder de decidir sobre el gobierno a través de sus representantes. ¿Les queda claro? Con esta institución se dieron pasos importantes hacia un México más libre y democrático, aunque como dije antes, su aplicación no fue nada sencilla. Chicos, ya casi vamos llegando al final, ¿eh? Pero, por casi último, pero no menos importante, hablaremos de las leyes de reforma de 1858. La norma jurídica que nos dejó leyes importantísimas, que tuvieron como objetivo que toda creencia tenga el mismo trato ante la ley, obteniendo respeto en la diversidad religiosa. Esa ley fue la diversidad de cultos. Pasamos a la ley de creación de registro civil, que fortaleció el Estado moderno, donde garantizó derechos civiles para los ciudadanos. Mismos que se promovió la separación de la iglesia, ya que tenía como objetivo restringir actos civiles, y que con esto ponía como que la iglesia no tenga una intervención, pasando a lo contrario con los bienes eclesiásticos. Esta ley tuvo como objetivo que la iglesia, de su bienestar pública, fue una estrategia para promover una sociedad más equitativa. Otra ley importante que surgió fue la Ley Juárez, que promovió la igualdad y debilitó el poder clero como el judicial. Por último, y damos como finalizado las leyes de reforma con el decreto del 2 de octubre de 1861. Esta fue parte de las reformas liberales, dando como beneficio el acceso equitativo a atención médica, y fue resistido por sectores conservadores y, por supuesto, por la iglesia. Por último, ahora sí chicos, hablaremos de la Constitución de 1917. Esta última norma jurídica nos sigue rigiendo actualmente. Por ello mencionaré los puntos importantes de este documento. Esta Constitución aportó que todos los individuos tienen la misma oportunidad de tener los mismos derechos que da la Constitución siempre y cuando no viole la ley. A su vez, implementó el derecho a la educación gratuita, obligatoria y sin la relación a la religión. También dictó la igualdad de género ante la ley y la protección familiar para el bienestar de los miembros del mismo. Igualmente indicó la libertad para practicar la creencia religiosa que el individuo quisiera, siempre y cuando, obviamente, lo haga en lugares adecuados, que no haya infringido las leyes y tengan vigilancia. Pero por último, pero menos importante, otorgó la reforma laboral, donde se les daba a los trabajadores un salario mínimo, una jornada de 8 horas y la libertad de hacer huelgas. Básicamente con este último empezaron a tratar a los humanos como lo que son, y ya no los explotaban ni los silenciaban. Bueno chicos, hemos terminado de explicar las normas jurídicas. ¿Qué les pareció? Un tema muy interesante, maestra. Sin duda, cada época tiene su propia forma de organizar sus leyes, reformas y derechos. Y estos lo hacen de acuerdo a las necesidades que tienen o necesitan para regir en su país. También pueden notar que en la actualidad siguen vigentes como el artículo 4 de la Constitución de 1917. Sí, o la reforma laboral que se creó en dicha Constitución. Definitivamente fue mucho más fácil comprenderla. Tienes razón, Dulce. Es más, se ve interesante cómo vivían en esas épocas. Qué bueno que lo mencionas, Arturo, porque ahorita realizaremos una actividad en la que ustedes me dirán en qué época les gustaría vivir y por qué, bajo qué ordenamiento legal se regirían y por qué. Muy interesante, ¿verdad, chicos? Me hubiera gustado vivir en la época de la Constitución de 1917. Posteriormente se dio el artículo 4, donde el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
me hubiera gustado saber la noticia y gozar los mismos derechos que los hombres, ya que en la actualidad en la sociedad hay personas que aún no consideran a las mujeres como líderes o personas trabajadoras. También porque demostró su capacidad de evolucionar, como fueron los cambios sociales y culturas que obtuvo el país. A mí me gustaría vivir en la época en la que se creó y se dio a conocer los sentimientos de la nación y la Constitución de 1917. El primero es básicamente porque me gustaría ver la transformación que hubo tanto socialmente como gubernamentalmente, luego de que se expresara que América debería ser totalmente libre e independiente de España o de cualquier otra nación. De igual manera, me gustaría haber vivido la experiencia en carne propia de cómo se prohibía la esclavitud y la distinción de castas, ya que al final de todos nosotros somos iguales sin distinción alguna. Algo que me gustaría que se presentara o volver a pasar es el hecho de las torturas. Sé que es un poco raro o loco, pero creo que si en algún momento llega a haber como que un castigo, ya sea por violaciones, abusos o algo así, creo que las personas que lo provoquen deberían de recibir un castigo pues más o menos justo o equitativo. También me gustaría vivir en la época de 1917, ya que con esto se dio a conocer la Constitución que actualmente nos rige y vemos totalmente una diferencia que hubo en el transcurso de las épocas pasadas, porque por ejemplo ahorita vemos que hay la oportunidad de la educación, de la jornada laboral de 8 horas, que tienes derecho a la huelga. Además había más libertad con los civiles, eran más respetados y tratados como humanos. Igualmente ya se estaban extinguiendo el abuso de poder. Siento que en 1824, cuando se promulgó la primera Constitución de los Estados Unidos mexicanos, hubiera sido una época muy increíble de presenciar. Me encanta la idea de libertad mexicana y ser un joven adulto que tiene sed de cambio por las injusticias que se vivían en la Nueva España. Con esto, nuestra independencia, aunque claro, sin dejar de tener en cuenta lo trágico que fue por todos los sacrificios que se tuvieron que hacer, muertes y el pueblo quedando a la deriva sin estabilidad económica. En lo complicado que es hacer que un gobierno funcione desde cero, con personas que tienen diferentes ideas y visiones. Es algo que me hubiera encantado presenciar, aunque no tanto o necesariamente vivir. Si hablamos de los cambios notables que se dieron en lugar en las leyes y artículos, hasta el día de hoy destacó el de la Constitución de 1917. Vivir en esa época donde podemos ver una mejora más marcada respecto a las anteriores, con artículos sobre educación laica y expresión de culto, es un cambio abismal sin dudarlo. Me pongo en los zapatos tal vez de un señor o señora mayor que nació en 1830, cuando unos años antes se estaba consolidando la primera Constitución mexicana. Ver el cambio es un sentimiento patriótico que hubiera sido genial. A mí me hubiera gustado vivir en 1917, porque considero que es una etapa en donde se pulen varias normas que actualmente nos rigen. Por ejemplo, la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, la educación laica y gratuita, y se estableció la jornada laboral de 8 horas con el salario mínimo. Pero a pesar de esto, México está recuperando de una revolución, y esto implicó una gran inestabilidad social y económica. A la vez, la condición de vida de ciertas personas era muy mala. Sin duda, no era una de las mejores etapas para México, pero yo considero que esta etapa nos ayudó a tener una segunda oportunidad como país. Así como mencionaron algunos de mis compañeros, me hubiera encantado vivir durante la época de los sentimientos de la nación. En ese momento histórico, cuando México está en plena transformación tras lograr su independencia, es verdaderamente fascinante ser testigo de cómo estaban sentando las bases para un gobierno propio y cómo se enfrentaban los desafíos de construir una nación desde cero. Habría sido una experiencia increíblemente emocionante. Era una época llena de esperanzas y cambio, pero también de dificultades y sacrificios. La construcción del Nuevo México no fue fácil. Hubo numerosos retos económicos, políticos y sociales que debieron superarse. Sin embargo, el fervor por crear un país libre y justo unió a las personas de una manera especial, y eso es lo que me parece inspirador. Me imagino la emoción de ver cómo se concretaban las ideas de los sentimientos de la nación de José María Morelos en leyes y estructuras gubernamentales. La posibilidad de presenciar estos cambios y el impacto que tuvieron en la vida de las personas es algo que realmente me atrae. ¿Y tú, Ernesto? ¿En qué época te hubiera gustado vivir? Vivir en México de 1917 sería muy interesante, debido a todos los grandes acontecimientos históricos que estaban sucediendo y el mundo cambiando rápidamente. En aquel entonces, el país apenas estaba saliendo de una mala racha de muchos conflictos bélicos,
y redactar la Constitución de 1917 es como empezar de nuevo con el país. La forma de vida de 1917 conserva muchas antiguas costumbres campesinas y agrícolas, aspectos que en parte me parecen muy interesantes. No obstante, vivir en esas épocas también significó presenciar un cambio monumental. La Constitución de 1917 fue un punto de inflexión para México, siendo la primera en agregar derechos sociales y cambiar las cosas a lo grande en el país. Estas reglas, como la reforma agraria y los derechos laborales, representan un esfuerzo por corregir las desigualdades históricas en México. Durante siglos, gran parte de la tierra había igual estado concentrada en manos de los pocos terratenientes, mientras que la mayoría de la población vivía y trabajaba en condiciones de pobreza muy extrema. Esta Constitución buscó transformar, estableciendo que las tierras debían ser repartidas de manera lo más equitativa y especialmente entre los campesinos y las comunidades indígenas, que habían sido despojadas de sus tierras ya hace muchos años. Así como mejorar en la calidad de la educación, haciendo que ésta sea más accesible para los mexicanos. Esa es la razón por la cual me gusta mucho 1917, ya que igual, dejando de lado que trajo muchos cambios, era el lugar de revolución básicamente. Hubo una revolución muy grande en la forma de vivir de ayer y hoy. O sea, casi de la noche a la mañana empezó a moverse todo, a funcionar mejor. Bueno, a mí me gustaría vivir en la época durante las bases orgánicas de 1843. ¿Y esto por qué? Bueno, a mí me gustaría vivir en esa época porque siento que hubo una transformación en la nación de México. Me gustaría vivir en ese momento en donde México estaba consolidándose y empezando a definir su propia identidad como nación. Además, aunque no había la voz de nosotros, los ciudadanos, en esa época en la política del país, me parecería muy interesante cómo surgiría el progreso de México.